¿Cuál fue el momento más surrealista de esto no puede ser real que has vivido? Mi abuelo, que vivía en Arizona, apareció de repente en mi casa en Maryland justo cuando estaba empacando mi auto para huir de mi esposo abusivo. Lo curioso fue que él llegó justo cuando mi esposo regresaba a casa. Al enterarse de lo que estaba sucediendo, me preguntó qué necesitaba. En ese momento no tenía ni un centavo para pagar la gasolina o cubrir el peaje de la autopista en Pensilvania para llegar a la casa de mi mamá, que estaba a 3 horas. Así que, sin dudarlo, me dio todo el dinero que llevaba encima y se aseguró de que terminara de empacar antes de que me fuera. Resulta que él estaba de visita por un funeral, pero para mí, se convirtió en un salvador ese día. Estoy segura de que mi ex esposo habría intentado hacerme daño si mi abuelo no hubiera estado ahí. Tenía una necesidad increíble de ir a la casa de uno de mis empleados. Era raro y abrumador. Hasta llamé a mi mamá porque pensaba que estaba perdiendo la cabeza. Y ella me dijo que confiara en mi instinto. Así que decidí. Fue una sensación extraña. ¿Quién quiere que su jefe aparezca en casa después de horas? Cuando llegué, escuché un débil ayúdame que venía del interior. Sin pensarlo, pateé la puerta y entré. El tipo estaba tirado en el suelo. Había tenido un derrame cerebral 24 a 48 horas antes de mi llegada. Si no hubiera hecho caso a esa loca corazonada, probablemente se habría quedado ahí, sin que nadie lo ayudara. En una experiencia que seguramente marcará mi vida, tuve la oportunidad de ser parte de una donación de órganos. Recuerdo vívidamente el momento en que se levantó el corazón de una joven del pecho, lo vi cruzar el quirófano, ser cuidadosamente colocado en una cámara de transporte y luego llevado corriendo fuera de la sala. Hasta ese momento no había comprendido del todo que la paciente había fallecido porque, al ser una donante después de la muerte cerebral, su cuerpo seguía cálido al tacto y estaba bajo monitorización anestésica. Una vez que sacaron el corazón, llenamos su cavidad torácica con hielo y continuamos extrayendo los riñones, el bazo y los vasos sanguíneos. El anestesista retiró su tubo de respiración y salió del quirófano. En ese instante, sentí un escalofrío. Fue como si el tiempo se detuviera al ver ese corazón levantarse. Era un momento casi sagrado, algo que nunca olvidaré. Días después, el equipo del quirófano recibió la noticia de que los órganos de esa joven habían salvado la vida de 6 personas. Aunque no sé cómo están esos pacientes ahora, tengo la esperanza de que ese corazón esté latiendo en algún lugar, dando vida a alguien más. Nací en Líbano durante la guerra de los años 80. Tenía un mejor amigo del que perdí el rastro, ya que siempre estábamos huyendo de un refugio antiaéreo a otro, de ciudad en ciudad. Migré a Canadá en el 89 y cuando llegué a la universidad me lo volví a encontrar. Estábamos en la misma universidad, en la misma ciudad, en Canadá. No lo reconocí, pero él me reconoció a mí porque mi cara no había cambiado mucho. Fue el ejemplo perfecto de que el mundo es demasiado pequeño. El personal de limpieza del hotel llegó a la recepción con una inusual queja. No podían hacer su trabajo en una habitación, debido a un lagarto que había decidido tomarse un baño en la bañera. Al principio pensé que quizás estaban exagerando, pero no, era cierto. Había un lagarto considerable en la bañera, de aproximadamente 3 pies de largo. En mi opinión, no era lo suficientemente grande como para representar un peligro mortal, pero ciertamente lo era como para disuadir a cualquier persona de entrar en ese espacio. Al investigar descubrí que el animal pertenecía a un mago que se alojaba en el hotel. El verdadero asombro llegó cuando, tras un agotador día de grabaciones, el mago volvió a su habitación y preguntó por qué no había sido limpiada. Con una calma sorprendente, nos aseguró que en su habitación no había ningún animal, ni ahora ni nunca. Logré mantener la compostura durante una conversación que se tornó cada vez más desconcertante y tensa. Su certeza de lo que afirmaba comenzaba a poner en duda la realidad que todos los demás estábamos experimentando. Este episodio se repitió durante su estancia de varias semanas. El personal de limpieza incluso empezó a capturar imágenes de los inusuales animales exóticos que tenía dentro, mientras que él continuaba negando su existencia. En una ocasión, llegó a insistir que su asistente había estado en la habitación todo el día, y que por lo tanto todo era completamente seguro. Sin embargo, él mismo prohibía la entrada. Se enfurecía tanto que parecía a punto de estallar, pero lo que resultaba aún más curioso era su insistencia de que todo estaba bajo control y no había animales, a pesar de que un capuchino correteaba alegremente por su habitación, como un pequeño rebelde en un mundo de desmentidos. Tenía 16 años cuando tuve un sueño lúcido increíble. En ese sueño, volaba aleteando mis brazos.
Recorría mi vecindario, que estaba en las montañas, y de repente vi una casa con un techo azul en la esquina de Pine Ridge y Hook Creek, en los finales de los 70. El sueño se sentía tan real. Después decidí buscar esa casa y, para mi sorpresa, la encontré, pero no tenía un techo azul. Mi ilusión de teletransportación se desvaneció. Solo fue un sueño, pero sentí que era tan auténtico. 5 años después, me convertí en miembro de un equipo de emergencia de Helitac del Servicio Forestal. Un día, nos enviaron a responder a un rayo que había caído en mi vecindario. Yo estaba asomado por la puerta del helicóptero, buscando humo, cuando de repente sentí una especie de déjà vu. Reconocí la trayectoria del vuelo, la que había soñado. Me asusté al darme cuenta de que podía predecir el rumbo del helicóptero. Adiviné con precisión un par de giros. Y cuando miré hacia abajo, me quedé helado. La casa tenía un techo azul. Se me erizó la piel al recordarlo. Fue la experiencia más extraña que he vivido. No podía creer lo que estaba sucediendo. Me encontraba sentado en el asiento del pasajero y, de repente, ¡pum! Un estruendo ensordecedor me sacó de mi ensueño. Cuando levanté la vista, lo único que vi fue una pared de metal rojo en llamas. Me quedé paralizado. A mi derecha, la calle estaba despejada, pero había escombros regados por toda la carretera. Nada de esto tenía sentido. No comprendía dónde estaba, ni por qué sentía un líquido caliente brotar de mi cara y deslizarse por mis manos. Trataba de averiguarlo, buscando respuestas sobre aquella pared ardiente. Fue entonces cuando la miré nuevamente y vi a una joven rubia gritando al teléfono. ¿Por qué seguía obsesionado con esa pared roja? De repente, un bombero llegó y me agarró con firmeza. Me movió de un lado a otro, haciéndome un montón de preguntas, algo sobre mi edad. Entre la confusión y el caos me colocaron en una camilla. Mientras me trasladaban, mi mirada se posó sobre el auto destrozado. Y en un instante, la revelación me impactó. Estaba en medio de un accidente. Esa pared roja no era más que el cofre del auto, aplastado y llameante. La batería estaba en llamas. Todo comenzó a tener sentido al percibir la magnitud del desastre que había ocurrido. Estaba navegando por el subreddit de actos aleatorios de amabilidad y me topé con una historia que me atrapó. Una joven estaba buscando un poco de amor y apoyo porque había tenido un año bastante complicado. Además, su cumpleaños se acercaba, justo el 11 de septiembre. Después de un intercambio de mensajes donde le aseguré que definitivamente no era una amenaza, decidí escribirle para preguntarle a dónde podía enviarle una tarjeta bonita y un regalo. Ella me dio su dirección y, de repente, mi mente se quedó en blanco por un par de minutos. ¿Por qué? Porque podía ver el edificio desde donde estaba sentado. Estaba a solo 2 edificios de distancia del mío. Imagina la sorpresa y la conexión instantánea que sentí al darme cuenta de eso. Fue una mezcla de asombro y emoción. A veces, el mundo parece un lugar pequeño, ¿no? Era una hermosa mañana de martes, casi de otoño, y llevaba a mi novio de ese entonces al trabajo. Teníamos una costumbre especial. Solíamos manejar con la radio apagada y simplemente conversábamos. Pero, de repente, empezamos a ver a personas detenidas al costado de la autopista, visiblemente enfermas. No solo era un auto, eran varios los que se estaban deteniendo. El pelo se me erizó en la nuca y decidí parar. Al encender la radio, escuché al locutor llorando al aire. Fue en ese momento que supe que los aviones habían chocado contra las torres, y también comprendí que mi novio probablemente sería llamado a servir. Pero lo más desgarrador fue darme cuenta que mi mejor amiga trabajaba en la segunda torre. Esa fue la mañana en que mi vida cambió. Recuerdo lo surrealista que todo se sintió durante las semanas siguientes. Era como caminar en una bruma de dolor, incredulidad y compasión por todos. La vecina anciana vino a verme y me preguntó, ¿quieres ver algo interesante? Yo, con cierta curiosidad, respondí afirmativamente. Ella me pidió que tomara mis llaves, aunque ya era tarde en la noche. Me encogí de hombros, cogí las llaves y ella se reunió conmigo al lado de mi auto. Me dio instrucciones para llegar a una granja que tenía un extenso terreno con unas 80 a 100 vacas. Nos quedamos afuera de la cerca mientras ella miraba su reloj con insistencia. En ese momento, una sensación inquietante me invadió, como si estuviera al borde de algo ominoso, pero lo que ocurrió después aún me resulta difícil de explicar. Una a una, todas las vacas, esas 80 a 100, se arrodillaron. Permanecieron en esa posición por lo que pareció 1 minuto o 2 y luego, de repente, se levantaron y comenzaron a deambular como si nada hubiera pasado. Ella regresó al coche y tras recuperarme de la sorpresa, me subí y manejamos en silencio de regreso a casa. Cuando llegamos, le pregunté qué había sucedido realmente. Ella hizo el gesto de cerrar los labios y tirar la llave.
Volví a la granja varias veces solo y nunca vi nada fuera de lo común. Hasta hablé con un empleado del lugar y probablemente parecí un completo loco haciendo las preguntas que hice. Ella se negó a reconocer cualquier peculiaridad. Esto sucedió hace más de 25 años y, aún hoy, lo sigo reflexionando. El día en que mi hermano de 13 años falleció, me enteré en la escuela. La consejera del colegio, que también era la encargada de bienestar, llamó a casa para averiguar cómo estaba él. Al ver su rostro cambiar de repente y escucharla decirme, «Te estamos llevando a casa», fue una sensación tan surrealista que todavía la recuerdo. Cuando llegué y me senté en el sofá, me dijeron que él ya no estaba. En ese momento, sentí como si estuviera en otro planeta. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. Era la sensación más extraña que he vivido. Era como si estuviera observando todo desde la esquina de la habitación. Y lo único que podía pensar era, esto no es real, no mi bebé, no mi bebé, y luego, la oscuridad. No quiero entrar en temas políticos, pero el 6 de enero fue un día que aún tengo muy presente. Tenía 16 años y estaba en mi clase de civismo cuando, de repente, mi maestro comenzó a alterarse y decidió poner las noticias en el proyector para que las viéramos. Mi ciudad natal estaba en el sur, así que la mitad de la clase miraba con horror o sollozando, mientras que la otra mitad animaba y hasta intentaba comenzar riñas. No sabía qué podría pasar a continuación. Verlo en tiempo real era como estar fuera de mí mismo, pero eso no fue todo. Un tiempo después, mi papá se enfermó de COVID a los 38 años y falleció a causa de una neumonía por el virus. En serio, no parecía real. Justo había cumplido 18, me mudé para ir a la universidad, mi novio de la preparatoria me fue infiel y me dejó, y, para colmo, mi perro de la infancia también falleció. No podía creer que mi papá ya no estuviera hasta que fui a su funeral y le di un beso en la frente. Los cuerpos vivos son cálidos, pero mi papá siempre era más cálido que la mayoría. Sabía que estaría más frío, pero no esperaba que estuviera tan helado. Fue en ese momento que se me cayó la venda de los ojos. Entendí que realmente se había ido y que su cuerpo era solo lo que quedaba. Ahí fue cuando perdí completamente el control. Cuando vivía con mis padres y mi novia. Dormíamos en un cuarto al fondo de la casa, con una ventana que daba al patio trasero. Tenía una perrita que estaba gravemente enferma y uno de sus síntomas era que se levantaba constantemente a beber agua. A veces hasta el punto de devolver lo que había tomado. Cada noche escuchábamos sus patitas en el porche tambaleándose hacia el agua. Por razones obvias tuvimos que tomar la difícil decisión de ponerla a descansar. La noche después de que la dejáramos ir, tanto mi novia como yo seguíamos escuchando esos pasos de perritos sobre el porche y los sonidos de beber. Era un sonido tenue, que aparecía a diferentes horas. Lo suficiente como para convencernos de que era solo una ilusión auditiva. Pasaron unos días y en medio de todo esto llegó la Copa Mundial de Fútbol. Vivo en Australia, así que los juegos se transmitían muy temprano, alrededor de las 4 de la mañana. Mis compañeros de trabajo querían ver el partido de Australia juntos, así que decidimos reunirnos en el trabajo desde temprano. Esto significaba que tenía que salir antes de casa. Esa mañana estaba inusualmente brumosa, tan brumosa que no podía ver el garaje al otro lado del patio. Cuando entré al garaje, de repente sentí algo que me golpeó la pierna. Me sorprendió, pero fue suave. Luego, sentí otro empujón. Casi me caigo al suelo. Miro hacia abajo y veo a mi perrita mirándome, demacrada, cubierta de tierra, pero moviendo la cola y feliz de verme. Mi mente simplemente se fragmentó, no podía entender lo que veía. ¿Acaso mi perra había regresado de su tumba para despedirse? No, por supuesto que no, pero esto estaba ocurriendo. Ella me estaba saltando encima. Mientras intentando procesar todo esto, me di cuenta de que estaba emitiendo un sonido de lamento extraño, lo suficiente fuerte como para que mi novia y mi mamá salieran corriendo a ver qué pasaba. Esto confirmó que lo que estaba viviendo era real, ya que ambas se pusieron a llorar y se asustaron muchísimo. Después de que todo se calmó, me enteré de que, sin que yo lo supiera, mi perrita tenía un gemelo perdido a unos 15 casas de la mía. Tenía marcas idénticas, solo que era mucho más delgada. Al parecer, se había escapado de su casa la noche en que yo la dejé partir. Estaba viviendo debajo de nuestra casa y los ruidos que escuchamos eran literalmente ella moviéndose. Esa mañana, había salido entre la niebla para saludarme. He sido asaltado, he viajado y he vivido incontables experiencias desde entonces, pero esa fue la única vez que realmente sentí que mi mente colapsaba. Simplemente no podía comprender cómo este evento extraordinario estaba sucediendo ante mis ojos. Literalmente no podía procesarlo. Un día, una chica súper guapa me entregó una pizza y pensé,
Vaya, está demasiado bonita para estar entregando pizzas. No le di más importancia, pero al día siguiente recibí un mensaje de texto. Era ella, diciéndome que le parecía que era lindo y preguntando si estaba soltero. Al parecer, había sacado mi número de mi pedido. Y al día siguiente, estaba en mi cama. Desde entonces hemos estado saliendo por 2 meses. Todo ha sido tan intenso y a la vez tan fluido que no puedo evitar sentir que en cualquier momento algo horrible va a salir mal. Estaba navegando por la sección de charlas casuales en Twitch cuando me topé con un chico que tenía una guitarra y, sorprendentemente, ninguna vista. Decidí unirme a su transmisión y pronto me di cuenta de que el joven estaba atravesando una crisis emocional bastante profunda. Se notaba su malestar, así que comencé a conversar con él. Poco a poco fui conociendo algunos aspectos de su vida. Hasta que, de repente, sacó una botella y tomó una cantidad considerable de pastillas. En ese instante, sentí el pánico apoderarse de mí. Mientras intentaba obtener más información, buscaba frenéticamente en internet sobre este chico, con la esperanza de encontrar a alguien que lo conociera y pudiera ayudarlo. Mientras comenzaba a perder el conocimiento en la transmisión en vivo, logré localizar su sitio web de una banda en la que había estado, lo que me llevó a su perfil de Facebook. Ahí, le envié un mensaje a un familiar suyo. Tuve suerte y lograron ver mi mensaje. Llamaron al 911 y una ambulancia llegó a tiempo para brindarle la ayuda necesaria. Después de su salida del hospital, hablé con él en un par de ocasiones y, para mi alivio, parecía estar encontrando un camino hacia la recuperación. Hacía buena música y eso me dio esperanza. Hace unos años me encontraba en un largo viaje en autobús cuando aún estaba en mis 20s. En medio del trayecto, subió un chico de aproximadamente mi edad y se sentó a mi lado. No dijo una palabra, solo señaló su oído y movió la cabeza en señal de negación. Era sordo. A pesar de eso, logramos comunicarnos escribiendo mensajes en nuestros teléfonos, mostrándonos las pantallas. Yo le dejé leer la revista que llevaba conmigo. Todo era extrañamente silencioso pero bastante cómodo. Justo antes de que él se bajara, me preguntó mi nombre, le mostré mi identificación. Lo observé mirarla un momento que se sintió un poco largo. Cuando se levantó para irse, sacó su billetera y me mostró su propia identificación, misma nombre, tanto el primero como el apellido. Una vez le presté un libro que había escrito mi papá a mi entonces novio. Para mí, esa edición especial tenía un gran valor sentimental, ya que mi padre la había firmado y estaba dedicada a mis abuelos. Pero, tras un tiempo, el novio decidió terminar la relación. Yo, ingenuamente, le pedí varias veces que me devolviera el libro, pero él ni se dignó a contestar. Pasaron los años y, aunque me costó dejar ir ese recuerdo, decidí que quería una copia del libro de mi papá de igual manera. Sin embargo, ya no estaba disponible en impresión, así que opté por comprar una copia usada en Amazon. Cuando el libro finalmente llegó, no podía creer lo que veía. Era el mismo libro que le había prestado a mi exnovio, con la firma de mi papá. Resulta que él lo había vendido a una librería de segunda mano que lo puso a la venta en línea. A veces la vida tiene cosas inesperadas que nos sorprenden. Recibí un mensaje de texto de mi mejor amiga con una foto física de nosotras, tomada hace unos 15 años en una boda. La historia detrás de la foto es bastante sorprendente. Resulta que un amigo de su pareja le envió la imagen preguntándole, ¿es esta tu esposa? Ese amigo la encontró entre las páginas de un libro en la escuela donde trabaja. Lo curioso es que ni mi amiga ni yo hemos leído nunca ese libro. Esa foto fue tomada por mí, la imprimí y con el tiempo la perdí de vista. Nadie más tenía una copia. Además, la escuela y el lugar donde hoy vive mi amiga están en otro país, muy lejos de donde estábamos cuando la fotografía fue capturada y de donde yo aún vivo. La verdad es que seguimos sin entender cómo ocurrió esto. Cuando estaba atravesando las secuelas de que mi esposo me atacara, la situación se había vuelto bastante hostil en los días previos. Recuerdo que, un día antes del ataque, le envié un mensaje a mi papá, que estaba a 2000 millas de distancia. Sentía un presentimiento terrible. Si llegaba a faltar o a morir, quería que alguien supiera por qué. Ayer comenté sobre esto y volví a leer mis publicaciones de hace años en Reddit, que escribí en tiempo real, mientras todo sucedía ese día, para documentarlo. Fue una sensación extraña, estaba completamente en pánico. Pero a la vez sentía que todo se movía en cámara lenta, como en un sueño raro. Y con esa ansiedad, había también una sensación de alivio. Creo que fue el impacto de saber lo cerca que estuve de no estar aquí y, a pesar de todo, logré salir viva.
Una vez, alrededor de las 2 de la mañana, decidí dejar caer unos 150 microgramos de ácido en la playa. Estaba disfrutando, relajándome en una duna de arena, sintiendo la cálida brisa del océano y sintiéndome uno con el universo. De repente, como si el destino quisiera sorprenderme, aparecieron unas 30 personas, no a más de 30 metros de donde estaba, y traían sables de luz. Esos de $200, los de buena calidad que dejan un rastro de color en el aire. Comenzaron a tener una auténtica pelea de sables allí mismo. Corrían de un lado a otro, haciendo maniobras espectaculares, gritando frases icónicas y, en general, golpeando a sus amigos con una alegría contagiosa. Esa locura duró más de una hora, un espectáculo de luces y colores. Yo estaba boquiabierto. Era como si ellos no pudieran verme. Estaba muy oscuro y me había escondido entre los cañaverales de la duna, como si fuera un espectador privilegiado de un show exclusivo para mí. Seguramente eran parte de un club de Star Wars en la universidad local. Y jamás se enterarán de que había un testigo de su actuación, pero yo siempre estaré agradecido por ese mágico momento. Recuerdo que asistí a una vigilia en memoria de mi mejor amiga cuando solo tenía 10 años. Se llevó a cabo en nuestra parada de autobús, en el mismo lugar donde un coche truncó su vida. Ver a sus padres desplomarse de rodillas ante mí fue una experiencia totalmente surrealista. Como si el tiempo hubiera decidido detenerse. Y durante el velorio, algo extraño sucedió. Allí estaba mi amiga, y mi mente comenzó a jugarme trucos. Era como si simplemente estuviera en un profundo sueño. Incluso llegué a pensar que veía su pecho elevarse y caer. Intenté avisar a un adulto, pero él, con una suavidad que contrastaba con la tragedia del momento, me aseguró que, lamentablemente, mi amiga no estaba simplemente dormida. Era habitual que compartiéramos nuestra pasión por las Spice Girls, así que varias muñecas de ellas fueron colocadas en su ataúd. En medio de un momento tan doloroso, ese gesto se convirtió en un pequeño acto de amor. Tuve un estudiante que iba caminando por el pasillo y se le escuchaba el sonido de los zapatos desintegrándose. Me di la vuelta para decirle algo y resulta que sus zapatos estaban hechos pedazos. Me di cuenta de que usaba la misma talla que yo. Así que más tarde lo llamé a un lado y le comenté que tenía un par de Nikes que no me quedaban, si es que los quería. En realidad, esos zapatos los había comprado solo un día antes para mí. Decidí dárselos. Lo más extraño es que después de un tiempo, publiqué esta historia en un hilo que hablaba sobre qué hiciste por uno de tus estudiantes, y pasaron 3 años. Un día recibo un mensaje directo preguntando si lo que había contado era cierto. Le respondí que sí, de hecho, era completamente verídico. Me dijo que tenía una conexión con Nike y que estaría dispuesto a comprarme unos zapatos. Así que jugué a seguirle la corriente. Le di algunas opciones de zapatillas y le pasé la dirección de mi escuela. No podía creerlo cuando, el primer día de clases ese otoño, llegó un paquete a la oficina. Eran un par de Nikes nuevos. Estaba montando una bicicleta de Citybike por la 9ª Avenida en Manhattan cuando el frontal de la bici se topó con algo inesperado. De repente, me vi proyectado sobre el manillar. En ese fugaz instante, una voz en mi mente me sugirió inclinarme hacia atrás y, como por arte de magia, terminé realizando un aterrizaje digno de un héroe. Créanlo o no, no soy exactamente la persona más coordinada del mundo. Si hubiera intentado algo así deliberadamente, seguramente habría fracasado. Pero, para mi asombro, logré aterrizar sin un solo rasguño. Y como si eso no fuera suficiente, al levantar la bicicleta noté a alguien cerca, observándome con una expresión de sorpresa. Así que, con un toque de elegancia, me incliné ante esa persona antes de seguir pedaleando. La verdad es que el piloto automático y la adrenalina son cosas extraordinarias. Cuando tenía unos 16 años, mi entonces novia y yo estábamos paseando por un centro comercial cuando pasamos junto a un tipo que estaba sentado en una mesa recolectando fondos para una organización benéfica. Tenía el pelo largo y blanco, y seguramente estaba en sus 60. Me detuvo y me dijo que parecía que tocaba la guitarra, la verdad. Tenía el cabello largo y sí, tocaba, como cualquier metalero adolescente de los 2000 y que estaba buscando formar una banda. Me aseguró que tenía el look que él necesitaba. Y sacó de su bolso un álbum lleno de fotos antiguas de él cantando en una banda tributo de Ozzy Osbourne de hace años. Le di mi número, no debería haberlo hecho. Pero fui un poco torpe y, la verdad, estaba sorprendido y continué con mi camino. Más tarde esa noche, le conté a mi novia y a su papá que había estado cantando en una banda tributo durante años. Sobre el encuentro, él me dijo, eso suena como el Padre Francisco. Solía cantar en bandas tributo en su momento. Su truco era que era sacerdote y se vestía todo de sacerdote para cantar canciones de Ozzy. Me pareció una coincidencia muy graciosa.
Avancemos unos años hasta hace un par de años. Yo estaba viviendo en el campo cuando salgo del coche para entrar al supermercado local, y un auto se detiene detrás de mí. Un tipo me llama: oye, ¿te pareces a Nicky Six de Mötley Crüe? Y la verdad, no me parezco nada. ¿Tocas la guitarra? Era el padre Francisco de nuevo. No me recordaba, pero se detuvo para tener la misma conversación 15 años después, en dos partes completamente diferentes del país. Resulta que él estaba viviendo en la misma ciudad a la que me había mudado, y todavía buscaba miembros para su banda. Después de eso, me reuní con él varias veces para tomar café. Tuvimos largas y fascinantes conversaciones por teléfono. Tenía una vida muy interesante. Le compartí algunas letras de canciones que estaba intentando descifrar de oído y le dije que me llamara cuando juntara el resto de la banda. De repente dejé de saber de él y descubrí que había fallecido poco tiempo después de eso. Así que, descansa en paz, Padre Francisco. Gracias por la mejor historia de mundo pequeño que jamás tendré. Cuando tenía 20 años, trabajaba entregando pizzas. Una vez, llegué a una casa y justo después de tocar el timbre, me di cuenta de que estaba en la dirección equivocada. En vez de estar en la 9 Avenida Noroeste, estaba en la 9 Avenida Suroeste, totalmente al otro lado de la ciudad de donde debía estar. Cuando el tipo abrió la puerta, estaba a punto de hacer lo que siempre hago en situaciones así: disculparme y decirle que había un error. Pero al verlo, noté que no estaba confundido en absoluto. Tenía dinero en la mano, listo para pagar. Resulta que él también había cometido un error al escribir su dirección y, en lugar de estar en el lugar equivocado, yo estaba, de manera inusual, en el lugar correcto. Los dos errores se cancelaron mutuamente. Todavía me pregunto cuáles son las probabilidades de que eso suceda. A veces siento que debe ser más de 1 en 1.000.000. Estaba caminando solo por las montañas cuando, de repente, una densa neblina se apoderó del lugar. La visibilidad era casi nula. Intentaba orientarme cuando de pronto escuché el tintinear de unas campanas. De entre la niebla apareció un anciano con un bastón, guiando a unas 20 cabras. Sin decir una palabra, me asintió con la cabeza y siguió su camino, desapareciendo en la bruma junto con sus animales. Todo el encuentro duró apenas unos 30 segundos, pero fue uno de esos momentos que quedan grabados en la memoria. ¿Te imaginas encontrarte con alguien así en medio de la nada? Anoche pasé toda la noche al lado de un hombre en la sala de cuidados intensivos cuya presencia se tornó inquietante. Desde que me ausenté brevemente, algo en el ambiente comenzó a transmitirme una inquietud que no lograba descifrar del todo. El aire estaba impregnado de un hedor insoportable, y, a pesar de ello, una parte de mí se negaba a asimilar la gravedad de la situación. Fue hasta la revisión de las 8 de la mañana cuando todo se tornó claro. Una de las enfermeras, al acercarse a él, dejó entrever su asombro y desconsuelo. Luego, con una voz entrecortada, me informaron que debían limpiar la habitación y que era necesario que me mudara. Nunca aceptaron el error que había llevado a ese momento. La imagen de aquel hombre, yaciendo en silencio, es una de esas memorias que jamás se desvanecerán de mi mente. Hace unos años, atravesé una de esas etapas bajas de la vida. Me encontraba completamente desprovisto de recursos. Quería sorprender a mi esposa en su cumpleaños con flores y chocolates, pero el total ascendía a unos $80. Sin embargo, solo contaba con $6 en mi cuenta. Así que me senté en un banco, contemplando el horizonte vacío, y una profunda tristeza me invadió. El viento soplaba con fuerza y de repente, como sacado de una película, mientras permanecía en aquel pueblo desolado, algo inesperado me golpeó en el rostro y se quedó ahí. Era un billete de $100.